El deltoides lateral es el músculo responsable de crear esa anchura impresionante en los hombros, esa silueta en V que tanto se admira en un físico atlético. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no sabe cómo estimular correctamente este músculo. Están semana tras semana haciendo elevaciones laterales sin ninguna estrategia real, sin progresar, frustrándose con la falta de resultados visibles. Hoy veremos 5 consejos fundamentales que realmente harán la diferencia para activar el deltoides lateral y finalmente conseguir hombros anchos. Pero antes, es crucial entender el principal error que está saboteando el progreso de la mayoría. El error más común y devastador al entrenar hombros es permitir que el trapecio superior robe el movimiento durante las elevaciones laterales. Esto ocurre con una frecuencia alarmante, y la razón principal es el ego. Las personas buscan levantar más peso, pensando que la progresión significa únicamente aumentar kilos, pero sacrifican completamente la técnica correcta. El problema es que cuando el trapecio asume el trabajo, el deltoides lateral prácticamente queda fuera de la ecuación. Fisiológicamente, el trapecio es un músculo mucho más fuerte y dominante que el deltoides lateral. Cuando el movimiento se vuelve difícil, el cerebro automáticamente transfiere la carga hacia el trapecio, si no se evita conscientemente. Para corregir este problema fundamental, es necesario aceptar una verdad incómoda. Probablemente habrá que reducir el peso utilizado. Los hombros deben mantenerse hacia abajo y hacia atrás durante todo el movimiento. La concentración debe estar en empujar el peso con el codo, no con la mano. Esto activa mucho más el deltoides lateral y minimiza la participación del trapecio. Consejo 1. Frecuencia de entrenamiento optimizada. La síntesis proteica muscular permanece elevada durante aproximadamente 36 a 48 horas después del entrenamiento. Esto significa que entrenar hombros solamente una vez por semana deja varios días sin ningún estímulo de crecimiento activo. La estrategia correcta consiste en entrenar el deltoides lateral 2 veces por semana, pero con características de carga completamente diferentes en cada sesión. La primera sesión debe enfocarse en tensión mecánica con cargas pesadas. Se trabaja en un rango de 6 a 10 repeticiones con el peso más alto que se pueda manejar, manteniendo técnica impecable. Los descansos entre series deben ser de 2 a 3 minutos. La segunda sesión cambia completamente el enfoque hacia estrés metabólico. Aquí se trabaja en un rango de 15 a 25 repeticiones con pesos significativamente más ligeros. Los descansos se reducen a apenas 60 a 90 segundos. El objetivo es generar acumulación de metabolitos y ese ardor intenso característico. Estas sesiones deben separarse al menos 72 horas, por ejemplo lunes y jueves. Consejo 2. Manipular la curva de resistencia. En la elevación lateral tradicional con mancuernas, la tensión al inicio del movimiento es prácticamente nula. La resistencia alcanza su pico solamente cuando el brazo está paralelo al suelo. Con cables, la tensión es constante desde el primer milímetro hasta el último. Las bandas elásticas ofrecen resistencia progresiva. A mayor estiramiento, mayor resistencia. La estrategia óptima es combinar las 3 herramientas en la misma sesión. Se comienza con mancuernas para aprovechar cargas absolutas más pesadas, 3 series de 8 a 12 repeticiones. Luego se transiciona a cables, 2 a 3 series de 12 a 15 repeticiones, controlando la fase excéntrica. Finalmente, se culmina con bandas elásticas en una serie hasta el fallo absoluto, entre 20 y 30 repeticiones. Esta secuencia ataca todos los mecanismos de hipertrofia. Consejo 3. Trabajo en posiciones de estiramiento. Las investigaciones demuestran que entrenar un músculo en posiciones elongadas genera significativamente más hipertrofia que trabajarlo únicamente en posiciones de contracción. El problema con la elevación lateral tradicional es que produce muy poco estiramiento real del deltoides lateral. Existen 3 variaciones específicas muy efectivas. Primera, elevaciones laterales con inclinación del torso hacia el lado opuesto. Se sujeta algo estable con una mano, se inclina el torso 30 grados hacia ese lado y con el brazo libre se realizan elevaciones. Segunda, elevaciones laterales acostado de lado en un banco plano, dejando un brazo libre que cuelga hacia el suelo. Tercera, cruces de cable invertidos desde poleas bajas, tomando los mangos de forma cruzada. Se recomienda dedicar una de las 2 sesiones semanales a estas variaciones. Se realizan 2 a 3 series de cada una, entre 10 y 15 repeticiones, usando pesos moderados. Consejo 4.
Activación neuromuscular preentrenamiento. La mayoría de las personas comienzan directamente con sus series de trabajo sin ninguna preparación específica del sistema neuromuscular. Esto resulta en una conexión mente-músculo deficiente. El protocolo de preactivación es simple pero efectivo. Se toman mancuernas muy ligeras, de 2 a 4 kilos. Se colocan los brazos a los lados con los codos flexionados a 90 grados, manteniendo los codos pegados al torso. Se rotan externamente los hombros llevando las manos hacia afuera. Se realizan 15 a 20 repeticiones lentas. Durante las elevaciones laterales posteriores, debe mantenerse esa rotación externa. El pulgar debe apuntar ligeramente hacia abajo y el meñique hacia arriba como vertiendo agua de una jarra. Esta posición coloca al deltoides lateral en su máxima ventaja mecánica. Consejo 5. Técnicas de intensificación estratégicas. Las técnicas de intensificación llevan el músculo más allá del fallo convencional, pero deben aplicarse con precisión. La técnica más efectiva son las repeticiones forzadas con asistencia mínima. Se realiza una serie hasta el fallo, y un compañero proporciona ayuda mínima para completar 2 a 3 repeticiones adicionales. Otra técnica es el rest pause modificado. Se lleva una serie hasta el fallo, se descansa 15 segundos, se exprimen 3 a 5 repeticiones más, se descansa otros 15 segundos y se extraen 2 a 3 repeticiones finales. La regla de oro es aplicar estas técnicas únicamente en la última serie del último ejercicio, una vez por sesión. Usarlas frecuentemente resulta en sobreentrenamiento. Además del problema del trapecio, existen otros errores que impiden el desarrollo del deltoides lateral. El primero es usar demasiado impulso y balanceo del cuerpo. Cada repetición debe ser controlada, sin movimientos bruscos que roben tensión al músculo objetivo. El segundo error es no controlar la fase excéntrica. Bajar el peso de forma explosiva elimina la mitad del estímulo de crecimiento. La bajada debe ser controlada, tomando 2 a 3 segundos para completarla. El tercer error es elevar los brazos demasiado alto, más allá de la línea de los hombros. Después de los 90 grados de abducción, el deltoides lateral se desactiva progresivamente y otros músculos asumen el trabajo. El rango óptimo es desde los brazos junto al cuerpo hasta que estén paralelos al suelo. El cuarto error es no respetar la recuperación. El deltoides lateral es un músculo pequeño, pero necesita tiempo para recuperarse y crecer. Entrenarlo más de 2 veces por semana sin la programación adecuada puede llevar al sobreentrenamiento. El enfoque correcto para aplicar estos 5 consejos es la implementación progresiva y sistemática. Intentar hacer todo simultáneamente desde el primer día es la receta perfecta para el fracaso y el abandono. Durante la primera semana, el enfoque debe estar exclusivamente en corregir la dominancia del trapecio y los errores técnicos básicos. Es necesario reducir los pesos si es necesario, practicar frente al espejo y realmente aprender a sentir el deltoides lateral trabajando. Esta base técnica es fundamental para todo lo demás. En la segunda semana, se añade la segunda sesión semanal con periodización ondulante. Una sesión pesada con bajas repeticiones y otra metabólica con altas repeticiones. Se mantiene el enfoque en la técnica perfecta establecida en la primera semana. La tercera semana incorpora el protocolo de activación neuromuscular preentrenamiento. Esos 5 minutos de rotaciones externas antes de cada sesión van a marcar una diferencia notable en la conexión mente-músculo. En la cuarta semana se comienza a variar las herramientas de entrenamiento. Se introduce la secuencia de mancuernas, cables y bandas elásticas en la misma sesión, aprovechando las diferentes curvas de resistencia. La sexta semana añade una sesión completa dedicada al trabajo en posiciones de estiramiento. Se prueban las 3 variaciones explicadas y se identifica cuál genera mejor sensación en el deltoides lateral. Finalmente, en la octava semana, se incorporan selectivamente las técnicas de intensificación en la última serie del último ejercicio. Solo una vez por sesión, respetando siempre la capacidad de recuperación. Es fundamental tomar fotografías de progreso cada 2 semanas desde el mismo ángulo y con la misma iluminación. También medir la circunferencia de los hombros con una cinta métrica al inicio y cada mes. Estos registros objetivos son cruciales para evaluar el progreso real más allá de la percepción subjetiva. El compromiso debe ser con un mínimo de 12 semanas completas de aplicación consistente. Los cambios visibles en el deltoides lateral no aparecerán en 1 o 2 semanas. Este es un músculo que responde más lentamente que otros grupos musculares, pero cuando responde,
la transformación es notable. En 3 meses de aplicación correcta de estos principios, la diferencia en la anchura de los hombros será evidente. La silueta en V será más pronunciada, la presencia física más imponente y el físico general mucho más atlético. El deltoides lateral responde excepcionalmente bien cuando recibe el estímulo correcto con paciencia, consistencia y aplicación inteligente de los principios científicos del entrenamiento. No es cuestión de genética ni de suerte, sino de conocimiento aplicado correctamente semana tras semana.